Ok, vamos entonces a la página 12 para ver el principio número 3 de la hermenéutica, de cómo interpretar correctamente la Biblia. El primer principio, dijimos, fue considerar ¿qué cosa? El contexto. Siempre asegurarme de que voy a leer antes y después del texto para entender cuál idea y interpretar correctamente. Y el segundo principio fue considerar el significado correcto de las palabras. All right. Vamos al principio número 3, que es considerar el contexto, pero es el contexto histórico-cultural del texto o del pasaje que estoy tratando de interpretar. Voy a leer lo que dice ahí. Dice, debido a que Dios comunicó su mensaje, es decir, la Biblia, dentro de una situación específica de la historia, gente que vivió en un lugar en particular, digamos Jerusalén, digamos Babilonia, digamos Galilea, en un momento de la historia en particular, digamos en el año 1500 antes de Cristo, que era de una cultura particular, digamos la cultura judía o la cultura griega o la cultura romana, que hablaba un lenguaje en particular, digamos hebreo, griego, arameo, con un estilo de vida particular, muy diferente al estilo de vida latino y moderno de nosotros. Debemos de tomar seriamente entonces las condiciones culturales e históricas de tal situación para interpretar correctamente el texto de la Biblia. Tenemos que entender que cada pasaje de la Biblia fue la palabra de Dios a otra gente antes que lo fuera para nosotros el día de hoy. Dios le habló a Moisés miles y miles de años antes de que nos hablara a nosotros por medio de la Biblia. Dios le habló a Jeremías, Dios le habló a Pablo, muchos años en otros contextos históricos, en otros lugares, en otros idiomas, muy diferentes a los de nosotros hoy en día. Y después los hombres que fueron usados para escribir la Biblia siempre hicieron referencias a su tiempo. Ninguno de ellos habló del iPad, ni del iPod, ni de la computadora, porque no eran cuestiones de su tiempo. Hablaban de su espacio, de su geografía, hablaban del río Jordán, hablaban del monte Gerizim, hablaban de Babilonia, hablaban de cuestiones de su propia cultura. Nunca vas a ver en la Biblia un profeta comiendo tacos. No era cuestión de su cultura. Ellos comían otras cosas muy diferentes, comían panes sin levadura. Nosotros no comemos pan sin levadura, ¿verdad? Porque eso es algo de una cuestión cultural de ellos y no de nosotros. Y todo eso está en la Biblia. Acuérdate que la Biblia tiene una parte humana y una parte divina. Es crítico entonces que determinemos primero lo que el texto quiso decir a los receptores originales antes de establecer lo que significa para nosotros hoy en día y después para aplicarlo a nuestra cultura en nuestro tiempo. Y para tal fin tenemos que entender el contexto histórico y cultural del pasaje tan claramente como sea posible para nosotros. ¿Vamos bien? Entonces, por ejemplo, si nos enfocáramos en el Antiguo Testamento, pues el 90, tal vez más del 90% del Antiguo Testamento tiene que ver con un pueblo. ¿Qué pueblo es? El pueblo judío. Y por eso tiene que ver con la cultura judía, no con la cultura latina. Entonces, tenemos que entender muchas de las cuestiones históricas y culturales de la cultura judía para poder entender correctamente la Biblia. El Nuevo Testamento, por otro lado, refleja aspectos de otras culturas, como la griega, ¿verdad? Como la romana y también la judía, pero del primer siglo. Sabemos que la cultura tiene una gran influencia sobre las personas en su manera de comportarse, en valores, en su manera de comunicarse, en su manera de expresarse en las artes, en la ciencia. Y esto también lo vemos en la Biblia. Así que entre más sepas tú de las culturas antiguas de la Biblia, más entenderás el texto de la Biblia. Obviamente que para conocer el contexto histórico-cultural
tenemos que estudiar entonces de la cultura de ellos, sus costumbres, sus lugares, las personas y asuntos de los tiempos bíblicos. Por ejemplo, en los tiempos bíblicos vemos varios personajes de la Biblia que tuvieron varias esposas. Hoy en día nosotros no lo vemos como algo normal, algo aceptable. De hecho, en muchos países o estados es un delito, es un crimen. Se rompe la ley. Aparte que no pueden mantener. Muy bien dicho. Si no puedes con una, ¿para qué quieres más de una? Pero de repente vemos personajes de la Biblia como David, que tuvo varias esposas. No sigue a Salomón, que tuvo 1000 mujeres. Y uno dice, ¿qué pasa aquí? Bueno, era algo cultural. No estoy diciendo que era algo correcto. No estoy diciendo que era algo que le agradaba a Dios. No le agradaba a Dios en lo absoluto. Pero era algo que se hacía en esa cultura. ¿Cómo mantendrían de veras tanta mujer que tenían? Pues muchos tenían mucho dinero o ponían a las mujeres a trabajar, ¿verdad? Pero era algo de su cultura que a veces no entendemos nosotros. Por ejemplo, vemos en la época del Antiguo Testamento, sobre todo en los primeros libros de la Biblia, que los padres arreglaban el matrimonio para casar a sus hijos. Eso no es parte de nuestra cultura, bueno, no, cuando menos en nuestra cultura moderna. En algunas partes de México todavía se hace eso, ¿verdad? Pero era parte de la cultura. Vemos, por ejemplo, en el Nuevo Testamento y en partes del Antiguo, que la cultura de ellos era muy normal que cuando llegaba una persona a casa, le lavaban los pies. ¿Quién de nosotros hace eso en nuestras casas hoy en día aquí en Chicago? Nadie. No es parte de nuestra cultura. ¿Sí? También antes le besaban la mano bueno, eso es otra cosa. No ves. Quiero decir de la iglesia católica, Sí. siempre le besaban la mano. Bueno, no lo vemos en la Biblia, no lo vemos en la parte de la cultura judía, pero sí habla de darse un beso santo ahí en Romanos 16:16. Pero no creo que sea en la mano. Entonces, a ese tipo de cosas me refiero, que tenemos que conocer bien para interpretar correctamente la Biblia. Por ejemplo, tenemos que saber asuntos históricos y culturales del escritor, del que está escribiendo el libro que estoy estudiando. Entre más sepamos de él, más vamos a entender lo que escribió. Vamos a considerar preguntas como estas. ¿Quién es el autor de este libro? ¿Fue Moisés? ¿Fue Josué? ¿Fue Samuel? ¿Fue David? ¿Fue Salomón? ¿Fue Pablo? ¿Fue Pedro? ¿Quién escribió este libro que estoy leyendo? ¿Cuál era su trasfondo personal? ¿Era rey? ¿Era pescador? ¿Era un profeta? ¿Cuidaba ovejas? ¿Era cobrador de impuestos? ¿A qué se dedicaba? ¿Cuál era su ministerio? ¿Dónde vivía? ¿Vivía en Jerusalén? ¿Vivía en Galilea? ¿Vivía en Babilonia? ¿Cuándo escribió este libro? Por ejemplo, Moisés escribió sus escritos, que fueron los primeros 5 libros de la Biblia, allá por el año 1500 antes de Cristo. En parte, estuvo parte en el desierto, pero también estuvo en otras partes. Pero Pablo escribe como por el año 40, 50, 60, después de Cristo. Entonces, exactamente, entonces son diferentes contextos que tenemos que considerar. ¿Qué tipo de relación tenía el escritor del libro con la audiencia a la que le escribe? ¿Por qué les escribe? ¿Qué está pasando? ¿Les está enseñando algo nada más? ¿Les está exhortando? ¿Les está regañando? ¿Qué está pasando? Por ejemplo, si ustedes estudian las cartas que escribe Pablo, se van a dar cuenta que muchas de ellas las escribe porque tiene la necesidad de corregir falsas doctrinas en las iglesias cristianas. Muchas de ellas. ¿Cuáles cartas son de las que encuentra uno? Pablo escribió, después, en el Nuevo Testamento tienes los evangelios, ¿verdad? Mateo, Marco, Lucas, Juan. Y después tienes el libro de los Hechos. ¿Okay? Y después ya empiezan bastantes cartas de Pablo, como Romanos, como Colosenses, Filipenses, Tesalonicenses, Timoteo, Tito.
él escribe todas esas cartas. Escribe como 12 cartas aproximadamente. Tenemos que también considerar no solamente quién escribe el libro, sino quién es la audiencia, a quién le está escribiendo el autor. Y podemos hacernos preguntas como estas. ¿Cuál era su relación con Dios? ¿Qué tipo de relación tenían entre ellos mismos? ¿Qué estaba sucediendo con ellos cuando fue escrito este libro? Y tenemos que considerar otros elementos, por ejemplo, la parte social del momento en el que se escribe esta carta o este libro. Por el aspecto social me refiero a las costumbres sociales de las personas. Cómo trataban los esposos a las esposas, cómo trataban a los esclavos, cómo se veían a los hijos. Había proceso de adopción de hijos, muchas cosas de la sociedad. Tenemos que considerar también el aspecto religioso. ¿Quiénes eran los religiosos de ese día? ¿En qué creían? ¿Había sectas? ¿Había gente religiosa? ¿De qué tipo? El aspecto político también tenemos que considerar. Por ejemplo, Pablo habla en una de sus cartas que él era un ciudadano romano. Pues, ¿cómo consiguió esa ciudadanía? ¿Cuál era la política de esos tiempos? Nosotros sabemos cómo hacerle para tratar de sacar papeles en este país. Pero en los tiempos de Pablo, ¿cómo le hizo para sacar papeles? ¿Con coyote o qué pasó? Entonces, esta es la parte de la política. ¿Cómo tuvo nacimiento? ¿Nació en alguna provincia romana? ¿Nació de algún padre romano? ¿Cómo obtuvo esos papeles romanos? Era judío, pero era romano también. Entonces, eso es algo político. El aspecto económico. Por ejemplo, en aquellos tiempos bíblicos, los reyes cobraban impuestos a los ciudadanos para sostener sus reinos. El aspecto geográfico. ¿Dónde estaban situadas las ciudades? ¿Había montañas? ¿Cómo era el clima? Los ríos, los mares. Todo eso es el aspecto histórico, cultural, que nos ayuda a entender mejor la Biblia. Por ejemplo, en una de las cartas, Pablo le dice a uno de sus discípulos, por favor, cuando vengas a visitarme, tráeme mi abrigo, tráeme mis rollos, mis documentos, mis libros, y dice, y trata de hacerlo antes de que llegue el invierno. ¿Qué quiso decir Pablo con eso de antes de que llegue el invierno? Es algo que tiene que ver del aspecto histórico de ese tiempo. Y si conociéramos un poquito más, nos daríamos cuenta que una vez que llega el invierno es muy difícil viajar en aquellos tiempos. Porque aquí nosotros, si queremos ir a visitar a alguien, pues nomás agarramos el carro y no hay ningún problema. O si está muy lejos, un avión. Pero en aquellos tiempos no había carro ni avión. Había barcos. Pero si llegaba el invierno, era bien difícil viajar. Y la gente no viajaba tanto por el frío y porque había tormentas y era muy difícil. Entonces Pablo le dice, por favor, venme a visitar y cuando vengas, que sea antes del invierno, por favor. Porque ya sabía que le iba a tomar semanas o meses en llegar a visitarle. Entonces, todo esto es importante conocerlo. Por ejemplo, en Lucas 9:23, Jesús dice que todos aquellos que deseen seguirle necesitan tomar su cruz cada día y seguirle. Las personas que no saben mucho de la Biblia y escuchan esto, piensan así, ok, Jesús dice que tengo que tomar mi cruz, bueno, pues ya me casé con mi mujer y es mi cruz, me tocó sufrir con ella, o es mi suegra, o es esta enfermedad que tengo y esa es mi cruz, y de esta manera estoy siguiendo a Jesús. Jesús en ningún momento quiso decir eso, porque en el contexto histórico de Jesús, la cruz no quería decir la esposa, ni la suegra, ni la enfermedad. Lo que tenemos que preguntarnos es, ¿qué significaba una cruz en el contexto histórico de Jesús? Y sabemos que una cruz en los tiempos de Jesús significaba una herramienta para matar a un criminal. Es muerte. Entonces cuando Jesús dice, el que me quiera seguir a mí, tome su cruz y sígame, ¿qué quiso decir Jesús con eso? Pues tienes que morir a ti, tienes que olvidarte de ti, tienes que vivir para mí, dice Jesús. Tienes que morirte a ti mismo.
Ah. Ujú, exactamente. Entonces ya eso tiene otro sentido totalmente diferente. ¿Y cómo interpretamos esto? Porque nos remontamos al tiempo de Jesús y preguntamos qué significaba una cruz en los tiempos de Jesús. No ahorita, porque ahorita tú dices a la gente que no sabe mucho leer, ¿qué es una cruz? Ah, es una cosita que me cuelgo el cuello aquí bien bonito. O es algo que aparece en la parte de arriba de las iglesias. O es algo que cuelgo en mi carro para que me traiga buena suerte. Eso es una cruz. O a lo mucho te dirán el lugar donde murió Jesús. Eso es una cruz. Pero en los tiempos de Jesús, una cruz no era para decoración. En los tiempos de Jesús, una cruz era para morirse. Totalmente diferente. Exactamente, exactamente. Y entonces lo que tenemos que hacer, Mario, es ir al tiempo de Jesús, entender ese significado en los tiempos de Jesús y entonces interpretar la Biblia en base a eso y ahora sí decir, entonces Jesús me está diciendo que me tengo que morir para poder seguirle. Y entonces ya estoy interpretando correctamente la Biblia. Cuán valioso, cuán precioso es tu eterno amor. Cuán valioso, cuán precioso es tu eterno amor. Tu amor grande es, llega hasta el cielo. Cuán grande es tu amor, me cubre a mí y en tus alas me refugiaré. Oh, cuán valioso, cuán precioso es tu eterno amor. Cuán valioso, cuán precioso es tu eterno amor. Beberé de tu río, tu agua viva sacia mi sed. Me deleito en tu mesa, en tu luz. Yo veo luz. Cuán valioso, cuán precioso es tu eterno amor. Cuán valioso, cuán precioso es tu eterno amor. Tu santidad como una gran montaña, tu justicia profunda como el mar. Precioso amor, derramaste por mí. Tu sangre dice al morir por mí. Te diste tú por mí. Cuán valioso, cuán precioso es tu eterno amor. Cuán valioso, cuán precioso es tu eterno amor.
es tu eterno amor. Vamos al principio 4 para avanzarle un poquito. El principio 4 es considerar el tipo de literatura que estamos leyendo en la Biblia. Cuando nosotros tomamos, por ejemplo, un periódico, que no sé cuántos de ustedes lean el periódico porque ya está como pasando de moda eso. Pero en los tiempos de mis papás, llegaba el periódico a la casa y llegaba doblado en secciones. Y la primera sección era la sección internacional, después la sección nacional, y después estaba la sección de deportes, de entretenimiento, la sección social, Entonces, tú abrías la sección internacional, ¿y qué había ahí? Puras noticias internacionales, de conflictos en otros países, de guerras, de presidentes, de esto, aquello, en otros países. Te ibas a la sección nacional y se trataba de México y de los gobernadores de México y los senadores de México. Te ibas a la sección de deportes y ya no tenía nada que ver con presidentes ni gobernadores. Ahora tenía que ver con jugadores de básquetbol, de soccer y de otros deportes. Te ibas a la sección de entretenimiento y tenía que ver con las películas, el teatro y todo eso. Entonces, el asunto es este. Tú no podías tomar una sección del periódico y leerla, y después tomar otra sección del periódico y leerla de igual manera. Por el hecho de tú saber con qué sección estabas tratando, tú automáticamente sabías cómo leer esa sección. Entonces, por ejemplo, si llegabas a la sección de los, ¿cómo se llaman estos? Las caricaturas, y leías caricaturas del periódico, pues automáticamente tú decías, esto va a ser chistoso. Y lo que se diga aquí es chistoso. No lo voy a tomar literalmente. No es una noticia nacional, internacional, ni deportes. Son chistes. Pero después pasabas a la sección de los que habían fallecido en ese día. Y dices, esto no es ningún chiste. Esto es algo bien serio. Se dice aquí que falleció tal persona, que va a tener el velorio en tal lugar, a tal hora. Entonces, la sección del periódico te decía a ti, interprétame de esta manera y no de otra manera. La Biblia es como un gran periódico, porque está dividido en diferentes tipos de libros, con diferentes tipos de literatura. Tenemos literatura, por ejemplo, que son historias y otras son parábolas. Tenemos literatura de dichos y otras son crónicas. Tenemos literatura de unas que son cartas y otras son proféticas o apocalípticas. Y tú no puedes ir a Apocalipsis e interpretar de la misma manera que vas a interpretar un dicho o una carta de Pablo. ¿Por qué? Porque son diferentes tipos de literaturas. Lo que lees en Apocalipsis, por ejemplo, que es profecía, está lleno de imágenes, de fotografías, de simbolismo, de lenguaje metafórico, que no puedes tomar literalmente. Por ejemplo, cuando se habla ahí que Juan vio a un hombre con ojos de fuego y que de su boca le salía una espada afilada, no lo puedes tomar literalmente porque se trata de Jesucristo. Entonces, sus ojos de fuego quiere decir una cosa, la lengua con espada significa otra cosa, es simbolismo. Pero vas a la carta de Pablo, como leíamos hace rato, y no tiene nada de simbólico, es todo literal. Está diciendo Pablo, los judíos eran ese pueblo original, eran ese olivo, y se apartaron, y después Dios injertó a los gentiles, pero los judíos van a ser salvos, no se preocupen. No hay nada de simbolismo, todo es como es. Entonces, lo que estoy tratando de darles a entender es que para interpretar correctamente la Biblia, tengo que hacerme la pregunta, ¿qué tipo de literatura estoy leyendo? Entonces, ve a la página 17 y ahí aparece una tabla con diferentes tipos de literatura, sus características y algunos ejemplos. Vamos a verlo rápidamente.
Por ejemplo, en la Biblia tenemos literatura apocalíptica, que es muy dramática, material muy simbólico, hay muchas imágenes, muchos contrastes, los eventos toman lugar en una escala así global, que se va a acabar todo el mundo, todo el universo. Frecuentemente es narrada en la primera persona, yo, Juan, vi, primera persona. Habla de una lucha cósmica entre el bien y el mal, y por supuesto el ejemplo típico es el libro de Apocalipsis. Y tenemos que aprender a interpretar ese tipo de literatura. Pero la siguiente es la biografía. Se trata de la vida de un individuo. El sujeto es muy a menudo puesto en contraste con alguien más. Eventos seleccionados revelan el desarrollo de su carácter, ya sea positiva o negativamente. Y tenemos, por ejemplo, la biografía de Abraham, de Isaac, de Jacob, de José, de Moisés, de Saúl, de David, de Elías y no se diga de Jesús. Padre, me acuerdo de que ayer te hice una promesa de seguirte para siempre. Pero escucho tantas voces, hay tantas distracciones empujando mi corazón. Soy tentado por las cosas de este mundo, por filosofías y poderes que me siguen. Necesito tu guía. Guíame al lado de Jesús, guíame en tus caminos, ayúdame, Señor, guíame al lado de Jesús, guíame en tus caminos, ayúdame, Señor. Escucho tu sabiduría, guiando el camino de rectitud y paz. Pero la batalla continúa. Quiero que tú seas el capitán de mi voluntad. Soy tentado por las cosas de este mundo, por filosofías y poderes que me siguen. Necesito tu guía. Guíame al lado de Jesús, guíame en tus caminos, ayúdame, Señor, guíame al lado de Jesús, guíame en tus caminos,
guíame en el camino, guíame en tu camino, guíame al lado de Jesús. Hay otras dos gran lecciones que tenemos que aprender cuando se trata de interpretar correctamente la Biblia. A veces nos atrevemos a dar respuestas a preguntas que no se contestan en la Biblia. ¿Okay? Algunos predicadores basan parte de su sermón en cosas que no se mencionan específicamente, abiertamente, en la palabra de Dios. Es importante que reconozcamos que no tenemos a veces toda la información en la Biblia para contestar a esas preguntas. Y es por ello que tenemos que aprender esta gran lección que ojalá nunca se nos olvida. La voy a anotar aquí para que espero que se les quede grabado en su mente. Y es muy sencilla esta lección. Dice ahí, habla donde la Biblia habla y calla donde la Biblia calla. En otras palabras, si la Biblia lo dice, digámoslo, prediquémoslo, enseñémoslo. ¿All right? Pero si la Biblia no lo dice, si la Biblia se queda callada al respecto, usted también quédese calladito. Porque si no, estamos agregándole a la palabra de Dios. Si no, estamos tratando de tomar el lugar de Dios. Nadie puede contestar a ciertas preguntas que la Biblia no da más que Dios. Entonces, por ejemplo, si alguien hiciera la pregunta, ¿qué estaban haciendo? Perdón. Dios te diga algo así, ¿verdad? Sí, y bueno, y ahí haríamos la pregunta, la Biblia lo habla, dice eso. Y si lo habla, tendríamos que decirlo. Pero si la Biblia no dice, no lo vamos a predicar, no lo vamos a enseñar. Pero yo me refiero, por ejemplo, ¿cuántos ángeles pueden sentarse en una misma silla? ¿Y qué tal si yo me pongo a dar toda una predicación el domingo sobre la cantidad de ángeles que se pueden sentar en una misma silla? Y te puedo decir, bueno, los ángeles como son espíritu, no ocupan espacio, por eso puede haber hasta 1000 ángeles sentados en una misma silla. Y empiezo yo la Biblia no habla nunca de ángeles sentados en una silla y cualquier cantidad de ángeles sentados. No me callo, ¿para qué hablar de ese punto? ¿Okay? Pastor, predíquenos sobre los dinosaurios en la Biblia. Ok, ahí te va la predicación. Y empiezo. En ninguna parte de la Biblia existe la palabra dinosaurio. Sí se habla de grandes monstruos, monstruos marinos, grandes animales, pero nunca dice dinosaurios. Entonces, pastor, enséñanos sobre los dinosaurios en la Biblia. No te puedo enseñar sobre los dinosaurios en la Biblia. Me voy a callar porque la Biblia no habla sobre dinosaurios. ¿Me explico? Entonces, va a haber situaciones en las que tú vas a estar estudiando la Biblia y te vas a hacer un montón de preguntas y te vas a dar cuenta que la Biblia no da la respuesta a ese tipo de preguntas. Entonces, ¿qué hago? Digo, Señor, tú sabes. Y me quedo callado. Me espero hasta llegar al cielo y ahí sí le pregunto al Señor. Pero no puedo hacer toda una interpretación, no puedo hacer toda una predicación acerca de algo que la Biblia no lo dice. No lo dice. ¿Me explico? Entonces, cuando estemos interpretando la Biblia, acuérdese de esta gran lección. Vamos a hablar donde la Biblia habla, y es más, vamos a gritarlo, pero no lo vamos a hablar cuando la Biblia lo calle. Por ejemplo, con las enseñanzas que se nos dan de que vinieron 3 reyes magos y que se llamaban Melchor, Gaspar y Basaltar. Perdón. Baltasar, ¿verdad? Baltasar. No Basaltar, sino Baltasar. Y que uno era morenito, el otro negrito, el otro güerito, y que uno venía en camello, el otro elefante y el otro en caballo. Y No habla tampoco la Biblia. no, Pola. Dice de reyes. Es más, ni siquiera habla de reyes, habla de hombres sabios.
La Biblia dice eran hombres sabios, no dice que eran reyes, no dice el número, dice que es plural porque dice reyes o hombres sabios. Esta es la gramática, es plural. Entonces había cuando menos 2, pero eran 3, no sé. La Biblia no dice cuántos eran, a lo mejor eran 10. Bueno, pero es que se le presentaron 3 regalos al Señor, entonces tuvieron que haber sido 3. No necesariamente, a lo mejor uno traía los 3 regalos y los otros no le trajeron regalo al Señor. Yo no sé, la Biblia no lo dice. Bueno, pero el que llegó al último fue el que venía en el elefante, porque el elefante camina más. La Biblia no dice en qué venían. A lo mejor venían a pie. Yo no sé. Entonces, ¿qué hago? Me callo donde la Biblia calla y hablo donde sí hablo. ¿Ok? ¿Sí está claro eso? Esa lección bien importante. Ahora, si tú quieres dar tu opinión, volviéndolo a los hombres sabios, si tú dices que eran 3, ok, exprésalo así. Mi opinión es que eran 3, porque se dieron 3 regalos. Ok, es tu opinión. Y tienes el derecho de expresar tu opinión, pero asegúrate de diferenciar, de hacer claro que estás expresando tu opinión y no lo que dice la Biblia. ¿Está claro eso? All right. La segunda gran lección es que debemos de aprender a interpretar la Biblia con lo que se conoce desde los tiempos de los grandes reformadores como Martín Lutero, Juan Calvino, Juan Knox, lo que se conoce como la analogía de la fe. Una analogía es una comparación, ¿no es cierto? Entonces, cuando se habla de interpretar la Biblia teniendo en mente la analogía de la fe, se está diciendo lo siguiente: cuando interpretes la Biblia, asegúrate de comparar tu interpretación con el resto de la Biblia. Compara tu interpretación con lo que dice el Antiguo y el Nuevo Testamento. No te conformes con decir, bueno, yo interpreto este texto de esa manera y es lo que quiere decir y punto. Ok, ¿y qué dice el resto de la Biblia al respecto? ¿Qué tal si yo empiezo a predicarles un texto de la Biblia y les digo, bueno, hermanos, este texto nos dice que si tú quieres ser salvo, si tú quieres llegar al cielo, tienes que hacer muchas obras buenas? Esa es mi interpretación de la Biblia, de ese texto, vaya. ¿Ok? ¿Qué dice el resto de la Biblia? ¿Es la salvación por obras? No. Entonces mi interpretación está incorrecta. Si yo quiero asegurarme de que estoy interpretando correctamente la Biblia, tengo que utilizar la analogía de la fe. Tengo que comparar lo que yo estoy viendo aquí con el resto de la Biblia. Entonces, por ejemplo, si me voy al libro de Santiago, Santiago dice que una fe sin obras es muerta. Dice Santiago, haz obras, si no, no tienes fe. Y como quien dice, no eres salvo. Entonces yo voy a interpretar de esta manera, entonces tengo que hacer buenas obras para ser salvo. ¿Es lo que está enseñando Santiago ahí? No. ¿Por qué? Porque el resto de la Biblia me dice, no es por obras. Nadie se salva haciendo cosas buenas. ¿Cómo se salva uno? Dice la Biblia. ¿Cómo? Confiando en la obra que Jesús ya hizo por nosotros. En la obra en la cruz. Ahora, después de que entrego mi vida al Señor, que pongo mi fe en Él y Él es mi Señor y Salvador, entonces la consecuencia de eso es que voy a hacer obras. ¿Para salvación? No. No las voy a hacer para salvación. Las voy a hacer porque por naturaleza un hijo de Dios hace buenas obras. Entonces, las obras no son para salvación. Las obras las hace un hijo de Dios porque es salvo. ¿Ven la diferencia? Entonces, ¿cómo llegué a esa conclusión? Por la analogía de la fe. Porque veo un texto, lo interpreto y lo comparo con el resto de la Escritura. ¿Sí entiende ese principio tan importante? ¿Qué tal si Génesis 1:28, donde se dice que Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen, y yo digo, ok, eso quiere decir que Dios tiene ojos, nariz, orejas, pies, manos, porque Adán tenía ojos, nariz, pies, manos,
Y si Adán fue creado a la imagen de Dios, quiere decir que Dios tiene cuerpo. Esa es mi interpretación. ¿Ok? ¿Qué dice el resto de la Escritura con respecto a Dios? ¿Tiene cuerpo? Es espíritu, no tiene cuerpo. Entonces está mala mi interpretación, me equivoqué. Entonces, eso de ser creado a imagen tiene otra interpretación. Y tengo que buscarle más ahí. ¿Qué quiere decir la Biblia con esto de que el hombre fue creado a su imagen y semejanza? En lo que tenemos por dentro del espíritu. Pues el espíritu puede ser en su capacidad para pensar, para sentir, para decidir, puede ser en su capacidad para gobernar, para dominar, puede ser en su capacidad para relacionarse con otros seres vivientes. Hay muchas teorías de esto, pero ninguna tiene que ver con el cuerpo. Pero sin embargo muchas personas así lo interpretan. ¿Ok? Entonces sí les quedaron claras estas dos lecciones. Habla donde la Biblia habla, calla donde la Biblia calla y la analogía de la fe. ¿Ok? Bueno, continuemos ahora con la siguiente sección, la página 29. Quiero hablar rápidamente de la importancia del uso de herramientas que tenemos que nos sirven para interpretar correctamente la Biblia. Aquí les pongo una pequeña tabla donde dice herramientas útiles para interpretar la Biblia, y esta tabla está dividida en 3 columnas, de izquierda a derecha. Tipo de herramienta, su descripción, y se usa para derrumbar qué tipo de barrera. Entonces, tenemos por ejemplo atlas bíblico. Los atlas son una herramienta tan bonita. De repente puedes ver ahí dónde está una ciudad y puedes medir la distancia que hay entre una ciudad y otra ciudad. Por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes ahí en Juan capítulo 10 y 11, donde Jesucristo está en una ciudad y le dicen: Jesús, tu amigo Lázaro, el que tanto amas, está muy enfermo? Y obviamente le van a dar este mensaje para que él corra a Lázaro y lo sane. Y Jesús se queda muy tranquilo y se espera varios días. Y después llega a la ciudad donde vivía Lázaro. ¿Qué ciudad era? ¿Betania? Betania. Y Jesús estaba en otra ciudad. Entonces, mucha gente asume lo siguiente: lo que pasa es que Jesús está en una ciudad tan lejana de Betania, pero tan lejana que le tomó 4 días llegar a Betania a pie. Vamos a investigar en un atlas dónde estaba Jesús y dónde estaba Betania y la distancia entre las 2 ciudades. Y te das cuenta que Jesús estaba como a 5 o 10 kilómetros de distancia. Pudo haber llegado en un par de horas a esa ciudad caminando, pero no lo hizo. Se esperó de manera deliberada para que Lázaro muriera, porque su plan era resucitarlo enfrente de todo el mundo, para que la gente creyera que Él es la vida, la resurrección, y todo aquel que pusiera su fe en Él no va a morir, sino va a vivir eternamente. Entonces, todos esos detalles de la geografía, de lugares, de montañas, de ríos, de países, en un atlas lo puedes ver. Es más, en un atlas bíblico te pone la topografía. ¿Sabes lo que es la topografía? El tipo de terreno de esa ciudad. Te dice si era un lugar fértil o un lugar seco. Te dice si es un lugar con polvo o con roca. Esta es una herramienta tan sencilla y tan fácil de adquirir en una librería cristiana, en internet, donde sea. Otra herramienta muy buena para los que queremos interpretar la Biblia son los diccionarios bíblicos. Diccionarios bíblicos. Nosotros sabemos lo que es un diccionario en español o en inglés, ¿verdad? Un diccionario te da la definición de una palabrita, ¿correcto? Bueno, si tú vas a la Biblia, sobre todo si usas la Reina Valera, que a veces tiene palabras tan difíciles de entender, y no entiendes la palabra, consulta un diccionario bíblico. Ahí vienen muchas palabras y sus respectivas definiciones. Te va a explicar origen, significado y uso de palabras claves y términos en el texto, y esto te va a ayudar para echar abajo la barrera del lenguaje en la Biblia. Otra herramienta útil son los manuales bíblicos. Cuando tú compras algún carro, una televisión, un iPad, viene con un manual, ¿no es cierto? Y el manual te dice las partes, cómo funciona, Bueno, hay manuales bíblicos
que te dicen qué es la Biblia, cómo funciona, cuáles son sus libros, de qué se tratan, los temas principales, y te ayudan a entender mejor la información que se contiene en la Biblia. Otro muy bueno, que nos ayuda mucho a interpretar correctamente la Biblia, son los comentarios bíblicos. Los comentarios bíblicos son libros que van palabra por palabra o versículo por versículo interpretándolos y dándole interpretaciones y comentarios. Y hay, por supuesto, comentarios bíblicos muy chiquitos, muy delgaditos, que tienen poca información. Y hay comentarios, por ejemplo, del Evangelio de Mateo, y pueden ser 5 volúmenes de este tamaño. Y te dan todo tipo de información, de cada letra, cada palabra, y se meten el hebreo y el griego, y el contexto cultural, histórico, y el geográfico, y social, y político, y un mundo de información. Entonces tú puedes conseguir esos comentarios en librerías cristianas, en la internet y en otros lugares. Y la otra herramienta que ya les he enseñado aquí anteriormente son las interlineales. ¿Se acuerdan de esa herramienta? Que tiene una línea del lenguaje original, ya sea hebreo, griego o arameo, y abajo tiene otra línea donde nos da el desglose de la palabra, que si es un verbo, que si es un sustantivo, que si es un artículo, que si es singular, plural, que si es tiempo pasado, presente, etc. Nos da el desglose gramatical y abajito viene otra línea con la traducción de la palabra. Entonces, estas herramientas te pueden ayudar bastante a interpretar la Biblia correctamente. Pero yo quiero decirte algo. Antes de recurrir a cualquiera de estas herramientas, asegúrate de ir primeramente a la Biblia. La Biblia por sí misma te da mucha información de la historia, de la cultura, del lenguaje, de las personas. Entonces no hay como leer toda la Biblia y volverla a leer y volverla a leer y agarrar, como les he dicho anteriormente, una concordancia exhaustiva y meterse a fondo en lo que dice la Biblia antes de recurrir a lo que dicen personas sobre lo que dice la Biblia. ¿Sí me explico? Porque hay gente muy inteligente, gente muy metida en todo esto de la Biblia y sabe mucho y tiene interpretaciones buenísimas, correctas, pero no dejan de ser seres humanos. Entonces, yo le recomiendo que usted tenga una buena Biblia de estudio y no solamente una, que tenga 3 o 4 de diferentes versiones y hasta en diferentes lenguajes. Y usted compare un texto en las diferentes versiones, en los diferentes lenguajes, y va a decir, oh, esto no lo había visto aquí, oh, este tiene esto, oh, y te abre los ojos y te ayuda a entender más claramente el mensaje de la Biblia. ¿Ok? Lleguemos entonces a la última página, página 30, donde dice la aplicación de la palabra a nuestras vidas. Es bien bonito, es bien interesante aplicar estos principios de cómo interpretar la Biblia. Uno se mete muy a fondo, saca mucha información y conoce mucho de la Biblia, pero ¿sabes qué? De nada nos va a servir todo eso si no ponemos en práctica las enseñanzas de la Biblia. Dios no nos dio este libro tan hermoso, tan bonito, tan importante, tan sagrado. Dios no nos dio este libro nada más para satisfacer nuestra curiosidad. Dios no nos dio este libro para hacernos más, no sé, educados, más conocedores, más inteligentes. Dios no nos dio este libro para que simplemente lo dejemos en la casa ahí como una reliquia o como un objeto, un amuleto. Dios nos dio su palabra para que la viviéramos, para que la pusiéramos en práctica. Entonces, es bonito estar aquí y estar estudiando todos estos cursos y cómo leer la Biblia, de qué se trata la Biblia y cómo interpretar la Biblia, pero lo más bonito de todo es vivir la palabra de Dios, es obedecerla, es ponerla en práctica. Yo, por ejemplo, en Navidad, ¿qué tal si tú dices, pastor, le tengo un regalo? Y yo tomo tu regalo, me lo llevo a casa y el 25 lo desenvuelvo y me doy cuenta que es un libro y en la portada viene Arnold Schwarzenegger.
Terminator. Y luego, ¿quién? Yeah. Y dice, ¿cómo transformar su cuerpo en 90 días? Esa es la portada del libro que me regalaste. Y me lo das, y yo lo abro el 25. Y pasa Navidad, y celebramos el fin de año, y pasa el 6 de enero, y pasa el 30 de enero, y llega San Valentín, febrero 14, y nos vemos nuevamente tú y yo. Y me dices, pastor, ¿le gustó el libro? Digo, sí, me gustó mucho el libro, muchas gracias. Pero pastor, lo veo igual de flaco. No veo ningún músculo en su cuerpo. ¿Y qué tal? ¿Qué tal si yo te dijera, bueno, yo pensé que el libro me lo habías dado para simplemente verlo y tenerlo ahí en mi colección de libros de la casa? Y tú me dices, no, pastor, yo leí el libro para que usted aprendiera a cómo tener un cuerpo como el de Arnold Schwarzenegger. Cómo tener un cuerpo musculoso. Ese es el objetivo de los libros, ¿no? Que aprendamos y pongamos en práctica sus enseñanzas. Muchos de los cristianos tratamos la Biblia como ese ejemplo que te acabo de dar. Tenemos la Biblia y la vemos y la leemos, pero no se nos ven los músculos de la fe. No se nos ven los músculos de la obediencia. Y seguimos teniendo el mismo cuerpo espiritual. No avanzamos, no crecemos, no maduramos espiritualmente. ¿Por qué? Porque no se trata nada más de tener el libro y de hojear el libro y conocer el libro y recitar el libro. Se trata de vivir lo que dice el libro, de ponerlo en práctica, de hacerlo parte de mi vida. Y entonces veremos la transformación de nuestras vidas.